Estás escuchando Armonía Emocional, donde la doctora Carmen Román te ayudará a entender tus emociones, ideas y tus relaciones, para que desarrolles una mejor versión de ti y así vivir una vida más plena y feliz. Exploraremos temas interesantes con entrevistas a expertos en el campo de la psicología. Prepárate para emprender un viaje de autodescubrimiento. Esto es Armonía Emocional con la doctora Carmen Román. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Amigos en Harmony. Tal vez tengan un poquito de ruido de background porque estoy en este hermoso jardín, todavía en Ajijic, y les estoy preparando lo que ustedes van a escuchar dentro de 2 semanas. Así es que para cuando lo escuches ya estaré de regreso en casita en California. Vamos a hablar hoy de un tema que es, creo yo, bastante necesario porque nos ayuda a crear más intimidad, una intimidad enriquecedora, una intimidad cercana. Y cuando hablo de intimidad me refiero a relaciones afectivas significativas, cercanas, amorosas, relaciones significativas que empoderan a la gente con las que nos relacionamos. Así es que vamos a hablar de vulnerabilidad. Si vamos al diccionario, la palabra vulnerabilidad se refiere a la calidad o el estado de estar expuesto a la posibilidad de ser atacado o dañado, ya sea física o emocionalmente. Yo lo definiría también como un estado delicado. Es un estado de apertura total de nuestros sentimientos y nuestras emociones, o de nuestras capacidades físicas, ¿verdad? Cuando somos vulnerables, es que nos sentimos casi como desnudos emocionalmente. Cuando somos vulnerables, tenemos mucho miedo. Todas las personas tenemos esa sensación a ser vulnerables, es normal, ¿verdad? Tenemos miedo a no ser aceptados, a no ser queridos, a no ser bien atendidos, obviamente a ser lastimados, a no ser bien tratados. Normalmente este estado de vulnerabilidad por sí solito, si no hubiese una historia como un bebé, por ejemplo, donde un bebé no ha sido lastimado o no ha sido dañado emocionalmente, físicamente, si está vulnerable, lo acepta, lo acomoda a su experiencia y entonces vive la experiencia mejor. Sin embargo, cuando tenemos historia, y la historia obviamente nos hace mejores personas, nos hace ser quienes somos, pero a veces también la historia nos lastima. Nuestras experiencias de la infancia nos lastiman, nuestras experiencias de toda la vida, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta historia, la vulnerabilidad nos hace anticipar respuestas que tal vez no sabemos. Y es ese miedo. Y a veces nos ayuda a atinarle, es más, esos aprendizajes de antes nos ayudan a prevenir que no nos vuelva a pasar, ¿verdad? Entonces, demos por hecho que ante ser vulnerables vamos a tener miedo. Y cuando tenemos miedo, una de las dificultades o uno de los peligros es que podemos cerrar posibilidades de intimidad, o cerrar posibilidades de conexión cercana con otras personas. Tal vez podemos evitar crear nuevas relaciones interpersonales. O tal vez con miedo podemos incluso ignorar nuestros afectos positivos como el amor, la gratitud, y dejarlos ser y dejar que se fluyan en la relación, ¿sí? Y estamos hablando de un miedo a ser vulnerables como alguien que se está enamorando. Ay, qué miedo da. Ser la primera persona que dice me estoy enamorando, estoy enamorado, te quiero, te amo, da cierto miedo, ¿verdad? Porque nos estamos poniendo de frente a ser rechazados. Ser la persona que va a pedir un empleo o ser la persona que va a levantar la mano y va a responder la pregunta del maestro en un grupo, en una clase. Ponernos en un avión, por ejemplo, nos sentimos muy vulnerables porque decimos, yo no tengo control, ¿qué tal si el avión se cae, etcétera? ¿Sí? Entonces, todos esos momentos en los que no tenemos ese control y dependemos de lo demás o de los demás.
Puede ser en un momento, puede ser en una relación, eso de sentirnos vulnerables, o puede ser en una etapa de nuestras vidas. Por ejemplo, los niños son más vulnerables cuando están niños antes de los 18 o 21 años, depende de cada país o depende de cada cultura o cada circunstancia. Los niños son vulnerables, ¿sí? Y también los ancianos son vulnerables. Los discapacitados son vulnerables. No es que existan todas estas leyes de gratis, todas estas leyes de vamos a cuidar al anciano, al niño, vamos a hacer rampas para los discapacitados, vamos a darles cierto grado de comodidad dentro de lo que podemos ofrecerles. No es que sea un capricho social. Lo que pasa es que esta vulnerabilidad les hace que todo en su vida sea más dependiendo a veces de otros. Les hace que los que tenemos más capacidades o los que estamos en mejores circunstancias dependan de nuestro grado de amabilidad. ¿Sí tiene sentido? Entonces, a lo mejor son los niños, son los ancianos, son los discapacitados o una persona en estado vulnerable quienes nos enseñan más acerca del amor, de la intimidad, de la gratitud. Si alguna vez has estado enfermo, con una gripa terrible, si alguna vez has estado con alguna otra enfermedad en el hospital, en una situación muy especial, has pasado por un robo, alguien de tu familia ha muerto, tú ya sabes a lo que me refiero con esto de ser vulnerables. Y ahí es donde aprendes a conocerte. Ahí es donde sabes si pudiste aún así abrirte a la posibilidad de expresar amor y gratitud, o si expresaste más miedo. ¿Cuáles son los regalos de dejarnos llevar por la vulnerabilidad? Bueno, pues nos iguala y nos hermana como seres vivos. Cuando yo siento mi vulnerabilidad, cuando soy capaz de convivir y tolerar mi propia vulnerabilidad, de aceptarla con respeto, con ternura, soy capaz de en mis momentos de fuerza o a través de la vulnerabilidad crear mi fuerza, soy capaz de ayudar a otros que también están en estado vulnerable. Soy capaz de reconocer su estado vulnerable. Si nos reconocemos como vulnerables, tenemos la oportunidad de protegernos. ¿Sí? Si digo, bueno, yo soy vulnerable a que me roben la cartera en el camión. Ok, entonces voy a buscar cómo esconder mi cartera, no voy a llevar lo que no necesito. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad es cuando somos más capaces de protegernos. Pero también dice la investigadora Brené Brown, en donde las personas son más vulnerables y aceptan su vulnerabilidad, nace la dicha, la creatividad, el sentido de pertenencia y el amor. Y esto nos toca como cultura, a veces como cultura que a veces no promovemos el ser vulnerable, nos toca promoverlo porque dice la investigadora Brené Brown, dice algo muy bonito, dice, cuando nosotros nos tapamos a los sentimientos negativos, no queremos ni miedo, ni vergüenza, ni dolor, nos tapamos de forma completa, no hay selección. Entonces nos tapamos también a la dicha, a la creatividad, a la pertenencia y al amor. Entonces, ojo, que cuando yo he trabajado en terapia con víctimas del crimen también lo veo. El grado de la vulnerabilidad al que te has expuesto, el grado en el que has sido lastimado, no tiene que ver con el grado de tu recuperación. Hay personas que pueden ser lastimadas profundamente y recuperarse porque están dispuestos a seguir amando, creciendo, a saber que pertenecen y que la salud les pertenece, la salud emocional y espiritual. ¿Cómo quedarse entonces en la vulnerabilidad? ¿Cómo quedarse lo suficiente como para obtener sus regalos? Bueno, primero aprendiendo de su fortaleza. Sabemos que cuando me siento y me muestro vulnerable es cuando muestro esa parte humana de mí.
Y entonces tengo más esperanza de que las otras personas muestren su parte humana. Tolerando el riesgo de ser vulnerable, emocional, espiritual y hasta cierto punto y de una manera protegida físicamente. ¿Sí? Queremos que los niños, por ejemplo, cuando van creciendo, tomen riesgos, que brinquen, que salten, que hagan. No queremos salvarlos de todos los problemas, ¿verdad? Porque la medida en que van enfrentando problemas y los van resolviendo es la medida en que los va haciendo fuertes. Entonces, esta vulnerabilidad, esta capacidad de enfrentar el riesgo va a ayudar. La vulnerabilidad combinada con el coraje y la valentía. ¿Se acuerdan que les decía que la vulnerabilidad siempre viene con el miedo? Bueno, si nosotros tomamos ese miedo de la mano y lo traemos de todos modos, y aún así sumamos el coraje y la valentía, vamos a tener ese caldo de cultivo, esa receta donde vamos a poder pasar las experiencias humanas con mayor riqueza emocional y espiritual. Dice Brené Brown, esta investigadora, que hizo un análisis de entrevistas y separó, por un buen tiempo separó solo las personas y las historias que eran vulnerables. Y entonces dice, estas personas tenían compasión por sí mismas, podían aceptar la propia imperfección, podrían ser auténticos, se mostraban más auténticos. Veían la vulnerabilidad como necesaria y como un camino a la conexión emocional con otras personas. Y lo veo muchísimo, esto que ella dice en el trabajo terapéutico. Las personas que son vulnerables, que se muestran vulnerables y que comparten más de su experiencia como seres humanos en el trabajo terapéutico, nos ayuda a avanzar más rápido. Nos ayuda a explorar todos aquellos casos, todos aquellos momentos en el que fueron vulnerables y fueron lastimados y entonces pasamos más rápido al crecimiento. Es una oportunidad de crecimiento espiritual. Duele, cómo duele, ¿verdad? Duele, da miedo, es riesgosa emocionalmente, sí. Ahora vamos a hablar de la vulnerabilidad física. Hay momentos en que hemos estado en riesgo, ante un incendio, ante un evento, ante un robo, ante una catástrofe, ante un desastre natural. Hay momentos en que hemos estado muy, muy vulnerables. Y es en esos momentos en donde a veces hemos estado más abiertos al amor también, más abiertos a recibir, más abiertos a ser contenidos por otras personas. Entonces, si tú estás pasando por un momento difícil físicamente, sería muy lindo que pudieras recuperar ese gran regalo que puedes dar con pedir ayuda. Si tú, por ejemplo, estás discapacitado y no te puedes mover y los demás te ayudan a subir una banqueta, a cruzar la calle, etcétera, tú les estás dando el regalo con tu vulnerabilidad de que las otras personas sean útiles y muestren amor, ¿verdad? Entonces, es un regalo emocional para los demás también. Les voy a poner un ejemplo para cerrar este capítulo de hoy debido a la vulnerabilidad. Antes de ponerles el ejemplo, les platico que en la semana que entra van a ver una entrevista que hice acerca de vulnerabilidad con Patricia Young, una trabajadora social, que nos platicó acerca de cómo ella ha aprendido de la vulnerabilidad. Entonces, la van a ver en inglés, este mismo tema, ¿sí? Ok, ahora les voy a platicar el ejemplo. Nosotros cuando adoptamos nuestro gato, que se llama Mono, lo adoptamos y venía con muchísimo miedo, me imagino que debido a su historia, era un gatito bebé chiquitito, ¿no? Y entonces lo adoptamos y estaba por allá en la esquina, en cuanto lo trajeron por allá se fue a la esquina de la casa y ahí se escondió. Y luego corría adentro de la cama. Y entonces solo sabíamos que existía el gato porque salía a comer y salía al baño. Estaba muy chiquito, ¿no? Y para poder enseñarle que estaba bien con nosotros, que podía estar seguro, tuvimos que inventar un juego donde le traíamos pollo y con un clic le dábamos clic cada que venía y se dejaba ver, por lo menos si se dejaba ver. Y luego le empezamos a dar un clic cuando por lo menos si se dejaba tocar.
Y era muy lindo porque aprendió que si quería el pollo tenía que dejarse tocar, ¿verdad? Y entonces ponía la cabecita así como se le notaba el terror en sus ojitos. Ponía la cabecita así y así como tócame solo una vez la cabeza. Y entonces le tocábamos una vez y ya, ¿verdad? Y entonces fue poco a poquito por aproximación. Luego le tocábamos 2, 3 veces y ya podía. Ya llegó un momento en que ya no nos lo quitamos de encima, ¿verdad? Entonces, él tomó la decisión de, ok, si esta va a ser mi familia, voy a dejarme querer, pero duele, da miedo, me aterroriza, me aterra. Sí, todo eso, pero voy a hacerlo. Y les aseguro que no tenía nada que ver con el pollo porque tenía su comida y no es que tenía hambre. Tenía que ver también con esa necesidad de interacción. Hubo un momento después de meses donde estaba yo leyendo en mi cama tranquilamente y de repente saltó Mono y se puso ahí en las piernas y ahí se quedó dormido. Y así fue como poco a poco empezó a acercarse a nosotros sin que hubiera un clic y un pollo de por medio. Ustedes pueden decir es base al entrenamiento, pero también hay una decisión interna donde dice voy a hacerlo. Y entonces vamos a pasar este ejemplo a la vida real, a la vida de los seres humanos, digamos. Si nosotros tomamos a veces esos pequeños pasitos que la vida nos ofrece de una manera u otra, tomamos esas pequeñas oportunidades, cada vez nos vamos como expandiendo nuestra zona de confort, ¿no? Tal vez vamos a estar más confortables con la vulnerabilidad. Tal vez vamos a crear relaciones más positivas, más seguras, más a la medida del amor puro, de la gratitud, de la cordialidad y de la amabilidad. Cuando estamos nosotros dispuestos a dar, cuando estamos dispuestos a compartir, a exponernos, ganamos. Ganamos en ternura, en amor, en cariño, pero también ganamos hacia los demás, ¿verdad? También ganamos en conexiones. Entonces, espero que estés y que tengas ganas de aprender de tus momentos vulnerables, que tengas ganas de reconocer tus momentos vulnerables. Y también, por favor, te pido que como regalo, como manera de regalo, si tú compartes este material con las demás personas, nos vas a ayudar a que tengamos una convivencia mucho más hermosa, ¿sí? A que tengamos una forma de vivir más vulnerable, a que tengamos una sociedad donde respetamos mientras la otra persona está vulnerable, le acompañamos, le apapachamos, ¿verdad? Porque todos en algún momento de nuestra vida pasamos por esos momentos. Que estés bien, disfruta este y todos los demás episodios en emotionsinharmony.org. Visítanos en la página de Facebook dr.carmenromán o visítanos en YouTube en Armonía Emocional. Que estés bien y hasta pronto. Hemos llegado al final de un episodio más de Armonía Emocional. Nos escuchamos en la próxima entrega. No olvides visitar carmenromán.net, donde encontrarás información muy interesante y estarás en contacto directo con la doctora Carmen Román. Gracias por escucharnos.